Imagina que eres policía en una carretera rural, de repente recibes una llamada de emergencia, pero tus colegas desaparecen sin dejar rastro. Cuando llegas a la escena, solo encuentras una camioneta incendiada y cuerpos en su interior. Todo parece un ataque perfecto, hasta que un pequeño error revela algo aún más aterrador. No fue un crimen aislado. Alguien está planeando el siguiente ataque, y ya dejó pistas que podrían poner a cualquiera en peligro. Cada minuto cuenta, y lo que descubrieron los investigadores cambiará todo lo que creía saber sobre los crímenes reales. Esto no es ficción. Esto es real, brutal, y está pasando ahora mismo. ¿Quién está detrás de esta trampa mortal? ¿Y qué es lo que viene después? A las 3:17 de la madrugada, el silencio de un camino rural se rompe con una llamada desesperada. 3 oficiales de policía han dejado de responder. La radio está en silencio, el GPS del vehículo se apaga y nadie sabe qué está pasando. Cuando finalmente encuentran la camioneta, está ardiendo en llamas. Dentro, hay cuerpos. Y lo más inquietante de todo, alguien había planeado cada segundo de esa emboscada. Dailymotion. Pero aquí comienza el verdadero misterio, porque lo que parecía un ataque perfecto, empezó a derrumbarse por un pequeño error. Un error tan insignificante, que el asesino nunca imaginó que terminaría revelando toda la verdad. Esta historia no es una película, no es ficción. Es un caso real que sacudió a todo un país y dejó a los investigadores enfrentándose a una escena tan brutal, que muchos creyeron que jamás lograrían reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. Todo comenzó unas horas antes del ataque. Era una noche aparentemente tranquila. En una zona rural aislada, donde las carreteras atraviesan bosques y pequeñas comunidades, 3 oficiales patrullaban cumpliendo un procedimiento rutinario. Nada indicaba que estaban entrando directamente en una trampa mortal. Alguien los estaba observando. Alguien sabía exactamente a qué hora llegarían. Y alguien había preparado el lugar perfecto para que nadie escapara. Durante semanas, los investigadores intentarían entender cómo ocurrió todo. ¿Fue un ataque improvisado? ¿Una venganza? ¿O una operación cuidadosamente planeada? Las respuestas comenzaron a aparecer cuando los peritos analizaron los restos de la camioneta incendiada. Entre el metal quemado, encontraron algo que el asesino jamás pensó que sobreviviría al fuego. Una pequeña pista. Una pista que cambiaría toda la investigación. Minutos después de apagar el incendio, los investigadores comenzaron a revisar cada centímetro de la escena. La camioneta policial estaba completamente calcinada. El calor había derretido partes del tablero, los asientos eran solo esqueletos de metal, y casi cualquier evidencia parecía haberse perdido para siempre. Pero en los crímenes planeados con tanta frialdad, siempre queda algo atrás. Mientras los peritos removían los restos quemados, uno de ellos notó algo extraño entre los fragmentos del suelo. No era grande, no brillaba. De hecho, cualquiera podría haberlo confundido con basura. Era un pequeño trozo de plástico parcialmente derretido. Al principio parecía irrelevante, pero cuando lo examinaron más de cerca, descubrieron que no pertenecía al vehículo policial. Tampoco era parte del equipo de los oficiales. Venía de otra cosa, algo que había estado allí justo antes del incendio. Ese pequeño fragmento llevó a los investigadores a una conclusión inquietante. El fuego no había comenzado dentro del vehículo, había sido provocado desde afuera. Alguien había rociado combustible. Alguien había esperado el momento exacto. Y alguien había querido borrar todas las pruebas. Sin embargo, mientras analizaban el área alrededor de la camioneta, apareció otro detalle que hizo que todo el caso tomara un giro completamente inesperado. Las marcas en el suelo. Había huellas de neumáticos que no coincidían con ningún vehículo policial. Eran más anchas, más pesadas, como si una camioneta grande hubiera estado estacionada allí durante varios minutos. Eso significaba solo una cosa. Los atacantes no habían huido inmediatamente. Habían permanecido allí, observando cómo el fuego consumía la escena del crimen. Y eso planteaba una pregunta mucho más inquietante. ¿Por qué alguien se quedaría a mirar después de cometer un crimen tan brutal? Las huellas de neumáticos se convirtieron en la primera pieza real del rompecabezas. Los investigadores comenzaron a medirlas, fotografiarlas y compararlas con bases de datos de vehículos. No era un procedimiento rápido. En una zona rural,
Decenas de camionetas podían haber pasado por esa carretera en las últimas horas. Pero algo llamó la atención de los peritos. Las marcas no eran solo de estacionamiento. Había señales claras de que el vehículo había girado lentamente en la carretera, como si su conductor estuviera vigilando el área antes de irse. Las ruedas habían dejado una ligera marca curva en el polvo seco del camino, algo que normalmente ocurre cuando alguien se queda demasiado tiempo en el mismo lugar. Eso sugería algo mucho más inquietante. Quien estaba allí no tenía prisa. Mientras el equipo forense analizaba el terreno, otro grupo de investigadores empezó a revisar las comunicaciones de radio de los oficiales antes de que desaparecieran. Las grabaciones eran cortas, pero suficientes para levantar nuevas sospechas. En el último mensaje transmitido, uno de los policías había dicho algo que en ese momento parecía completamente normal. Hay una camioneta detenida más adelante, vamos a revisar. Después de esa frase, silencio total. La patrulla se detuvo. Los oficiales bajaron del vehículo. Y alguien estaba esperando. Pero lo más extraño de todo apareció cuando los investigadores revisaron las cámaras de tráfico de la carretera más cercana. Aunque la zona era rural, había una cámara a casi 10 kilómetros del lugar del crimen. Y en esa grabación apareció algo inesperado. Una camioneta oscura pasó por la carretera exactamente 20 minutos antes del ataque. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero cuando ampliaron la imagen, notaron algo que hizo que toda la sala de investigación quedara en silencio. El vehículo tenía algo colgando del parachoques trasero. Algo que parecía una cadena metálica arrastrándose por el asfalto. Los investigadores reprodujeron la grabación una y otra vez. La calidad de la cámara no era perfecta, pero había algo claro. Aquella camioneta oscura llevaba una cadena gruesa colgando del parachoques trasero. Al principio, nadie entendía qué significaba. Pero uno de los detectives más experimentados notó algo inquietante. Las marcas encontradas en el camino, cerca de la patrulla incendiada, coincidían con algo más que huellas de neumáticos. Había pequeñas líneas irregulares arrastrándose sobre el polvo del suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado por el vehículo. Una cadena. Ese detalle cambió completamente la teoría del caso, porque ya no parecía una emboscada improvisada. Parecía una trampa. Los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido aquella madrugada. Según las evidencias, la camioneta sospechosa se había detenido en medio del camino antes de que llegara la patrulla. La cadena probablemente fue colocada atravesando parte de la carretera, lo suficiente para obligar a los oficiales a reducir la velocidad y detenerse. Y cuando bajaron del vehículo para investigar, el atacante ya estaba listo. Pero aún faltaba algo clave: identificar la camioneta. Durante horas revisaron grabaciones de otras cámaras en carreteras cercanas, gasolineras, peajes, pequeños negocios, cualquier cámara que pudiera haber captado el vehículo. Finalmente, una cámara de seguridad de una estación de servicio captó algo importante. La misma camioneta oscura había pasado por allí aproximadamente una hora antes del ataque. La imagen era borrosa, pero esta vez podían ver un detalle crucial. Había una pegatina blanca en la esquina del vidrio trasero. Una pegatina pequeña, con una forma muy particular. Los detectives ampliaron la imagen al máximo, y cuando uno de ellos reconoció el símbolo, supo inmediatamente que ese caso estaba a punto de tomar un giro mucho más peligroso. Porque esa pegatina no era decorativa. Era el emblema de un grupo muy específico. Un grupo que ya había aparecido antes, en investigaciones violentas. Cuando los investigadores identificaron el símbolo de la pegatina, el ambiente en la sala cambió por completo. No era un simple diseño, ni una marca común que cualquiera pudiera tener en su camioneta. Era el emblema de un pequeño grupo radical que había estado bajo vigilancia durante años. Un grupo conocido por su odio abierto hacia las fuerzas del orden. Durante meses, las autoridades habían recibido informes sobre reuniones clandestinas, publicaciones extremistas en Internet y amenazas indirectas contra la policía. Pero hasta ese momento, nunca habían logrado vincularlos con un ataque real. Hasta ahora, los detectives comenzaron a revisar todos los vehículos registrados a nombre de personas relacionadas con ese grupo. No fue fácil. Muchos usaban camionetas similares, oscuras, grandes, sin modificaciones llamativas. Pero después de horas de búsqueda,
apareció algo interesante. Una camioneta registrada a nombre de un hombre que ya había sido investigado anteriormente. Su nombre había aparecido en varios reportes de vigilancia. No tenía antecedentes graves, pero sí una larga historia de comportamientos sospechosos, publicaciones violentas en redes sociales y participación en reuniones del grupo. Los investigadores decidieron observarlo discretamente antes de actuar. Pero cuando los agentes llegaron cerca de su propiedad rural, encontraron algo que no esperaban. La camioneta estaba allí, estacionada detrás de un viejo granero. Desde lejos parecía normal, pero cuando uno de los agentes miró con binoculares, notó algo que hizo que inmediatamente pidiera refuerzos. El parachoques trasero estaba ligeramente doblado, como si algo pesado hubiera estado colgando de él. Y debajo del vehículo, todavía quedaban pequeños fragmentos de metal. Fragmentos que parecían eslabones de cadena rotos. En ese momento los investigadores pensaron que estaban a punto de resolver el caso. Pero había un problema. El hombre que era dueño de la camioneta no estaba en casa. Y lo que descubrirían dentro del granero horas después demostraría que este crimen no había sido cometido por una sola persona. Cuando los agentes obtuvieron la orden para registrar la propiedad, el silencio alrededor del granero era inquietante. No había luces encendidas, no se escuchaban animales, ni siquiera el sonido del viento moviendo las puertas metálicas. Todo parecía abandonado, demasiado tranquilo. Dos oficiales avanzaron lentamente y empujaron la pesada puerta del granero. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Pero apenas encendieron las linternas, comenzaron a notar detalles que hicieron que el ambiente se volviera aún más tenso. En una mesa improvisada había mapas de carreteras rurales. Y no eran mapas comunes. Varias rutas estaban marcadas con círculos rojos, flechas y notas escritas a mano. Algunos puntos coincidían exactamente con zonas donde patrullaban unidades policiales. Eso significaba algo alarmante. Alguien había estado estudiando los movimientos de la policía durante semanas, quizá meses. Pero lo más inquietante estaba al fondo del granero. Allí encontraron una caja metálica parcialmente abierta. Dentro había herramientas, guantes gruesos y varios trozos de cadena muy similares a los fragmentos hallados en la escena del crimen. Sin embargo, cuando los peritos revisaron el suelo, apareció algo que nadie esperaba encontrar. Huellas. Varias. No pertenecían a una sola persona. Había al menos 3 tipos diferentes de pisadas marcadas en el polvo del suelo del granero. Eso confirmaba la sospecha más preocupante de los investigadores. El ataque había sido organizado por un grupo. Pero entonces surgió otra pregunta mucho más inquietante. ¿Dónde estaban ahora? Mientras los agentes seguían registrando el lugar, uno de ellos encontró algo escondido debajo de una lona vieja en una esquina del granero. Era un teléfono móvil. Un teléfono barato, de esos que muchas personas usan solo para llamadas temporales. Cuando los técnicos lograron encenderlo, encontraron algo que hizo que todos en la sala de investigación se quedaran completamente en silencio. Había un mensaje reciente. Un mensaje enviado apenas unas horas después del ataque. Y el texto decía solo 4 palabras. Esto es solo el comienzo. El mensaje cambió completamente la prioridad de la investigación. Hasta ese momento, los detectives pensaban que estaban persiguiendo a los responsables de un ataque que ya había ocurrido. Pero ahora todo indicaba algo mucho más peligroso. Podría haber más ataques planeados. El teléfono encontrado en el granero fue llevado inmediatamente al laboratorio forense digital. Aunque era un dispositivo barato, los especialistas sabían que incluso los teléfonos más simples guardan rastros, registros de llamadas, conexiones a torres de señal, mensajes eliminados. Y lo que encontraron fue inquietante. El dispositivo había estado activo solo durante 3 días. Antes de eso, no existía ningún registro. Eso significaba que había sido comprado específicamente para la operación. Sin embargo, el mensaje que decía esto es solo el comienzo no había sido enviado a un número cualquiera. Había sido enviado a otro teléfono que, según los datos de la compañía telefónica, se había conectado a una torre de señal ubicada a casi 100 kilómetros de distancia. En otra ciudad, los investigadores solicitaron inmediatamente los registros de esa torre para identificar qué dispositivos estaban activos en ese momento. Fue un proceso complicado. Cientos de teléfonos se conectan a una misma torre cada hora.
Pero uno de los analistas encontró algo interesante. El número que recibió el mensaje había sido activado el mismo día. Otro teléfono temporal. Y ese teléfono, después de recibir el mensaje, realizó una sola llamada. Una llamada que duró apenas 17 segundos. Pero esos 17 segundos llevaron a los investigadores a un nuevo nombre. Un nombre que ya estaba en los archivos federales. Un hombre que había sido interrogado años atrás por actividades extremistas, pero que nunca había sido acusado formalmente. Cuando los agentes revisaron su última dirección registrada, descubrieron algo inquietante. Había abandonado la ciudad hacía apenas 2 días, exactamente el mismo día del ataque. Y según el propietario de la casa que alquilaba, antes de irse cargó una camioneta con varias cajas metálicas y equipo de camping. Como si estuviera preparándose para desaparecer por mucho tiempo. La nueva información puso a todo el equipo en máxima alerta. Ahora no estaban buscando solo a un sospechoso, estaban siguiendo a alguien que posiblemente estaba en movimiento, con equipo suficiente para permanecer oculto durante semanas. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. El hombre había salido de la ciudad 2 días antes del ataque, pero gracias a los registros de peajes y cámaras de carretera pudieron seguir parte de su ruta. Su camioneta aparecía en diferentes cámaras avanzando hacia zonas cada vez más aisladas. Bosques, carreteras secundarias, pequeños pueblos donde casi nadie presta atención a los vehículos que pasan. Parecía estar evitando deliberadamente las autopistas principales. Pero entonces apareció algo inesperado. En una cámara de seguridad ubicada cerca de una tienda rural, los analistas detectaron la camioneta detenida durante varios minutos. La grabación mostraba al sospechoso bajando del vehículo y entrando al local. Cuando los agentes hablaron con el dueño de la tienda, él recordó perfectamente al hombre. No porque hubiera hecho algo extraño, sino por lo que compró. Grandes cantidades de agua embotellada, comida enlatada, baterías, y algo más que llamó la atención del comerciante, varios mapas impresos de rutas forestales. Eso confirmó la sospecha de los investigadores. El sospechoso planeaba esconderse en áreas remotas. Sin embargo, lo más importante apareció cuando revisaron el recibo de compra. Aunque había pagado en efectivo, el sistema de la tienda guardaba la hora exacta de la transacción. Y esa hora coincidía con otra cámara ubicada en el estacionamiento. Una cámara que captó un detalle crucial. Mientras el hombre cargaba las cajas en su camioneta, otro vehículo apareció en el fondo del estacionamiento. Una segunda camioneta, oscura, detenida a varios metros de distancia. El conductor nunca bajó del vehículo, pero parecía estar esperando. Eso significaba algo muy claro para los investigadores. El sospechoso no estaba huyendo solo. Tenía ayuda, y ahora sabían que al menos uno de sus cómplices seguía libre, posiblemente preparando el siguiente movimiento. Cuando los investigadores analizaron la grabación del estacionamiento cuadro por cuadro, el detalle de la segunda camioneta se volvió imposible de ignorar. No era un vehículo que simplemente pasaba por allí. Estaba estacionado, con el motor encendido, esperando. Durante casi 6 minutos completos, la cámara mostraba la camioneta inmóvil mientras el sospechoso cargaba cajas en la parte trasera de su vehículo. Ninguno de los dos conductores habló, al menos no de forma visible. No hubo saludos, ni intercambio de objetos. Pero justo antes de que el sospechoso terminara de cargar sus compras, ocurrió algo pequeño, algo que los investigadores casi pasan por alto. La puerta de la segunda camioneta se abrió apenas unos segundos. Solo lo suficiente para que alguien sacara la mano y dejara algo sobre el suelo del estacionamiento. Luego la puerta se cerró, y el vehículo se marchó lentamente. En ese momento, nadie en la tienda notó nada extraño. Pero cuando los agentes regresaron al lugar para revisar la escena, encontraron exactamente lo que esperaban. Un pequeño objeto olvidado en el borde del estacionamiento. Era un sobre marrón común, ligeramente mojado por la lluvia que había caído la noche anterior. Dentro había un mapa doblado. Pero no era un mapa cualquiera. Era un mapa de una reserva forestal ubicada a más de 200 kilómetros de distancia. Una zona enorme, llena de senderos abandonados, caminos de tierra y viejas cabañas de cazadores. Un lugar perfecto para desaparecer. Pero lo que realmente alarmó a los investigadores estaba marcado en el mapa. Había 3 círculos rojos dibujados con marcador.
3 ubicaciones distintas dentro del bosque. Y junto a uno de esos círculos había una palabra escrita a mano. Segundo, el mapa extendido sobre la mesa del centro de operaciones dejó a todos en silencio. 3 círculos rojos. 3 ubicaciones distintas en medio de una reserva forestal enorme, un lugar donde cientos de kilómetros de senderos y caminos de tierra podían ocultar a cualquiera durante semanas. Pero lo más inquietante era la palabra escrita junto a uno de los puntos. Segundo, eso significaba algo claro para los investigadores. Lo que había ocurrido con los oficiales había sido solo el primer ataque. El siguiente lugar ya estaba marcado. El equipo comenzó a analizar cada detalle del mapa. Uno de los círculos estaba cerca de una carretera forestal utilizada ocasionalmente por patrullas de guardabosques. Otro se encontraba cerca de un viejo puente de madera por donde pasaban vehículos de mantenimiento. Pero el punto marcado como segundo estaba ubicado en un lugar particularmente vulnerable. Un camino estrecho rodeado de bosque denso. Un lugar donde cualquier vehículo estaría obligado a reducir la velocidad, exactamente el tipo de escenario que ya habían visto en el primer ataque. La conclusión fue inmediata. Si los sospechosos planeaban repetir la emboscada, ese era el lugar perfecto. Sin perder tiempo, las autoridades organizaron un operativo masivo. Patrullas estatales, unidades tácticas y drones de vigilancia comenzaron a dirigirse hacia la zona forestal. Sabían que cada minuto contaba. Pero mientras los equipos avanzaban por los caminos de tierra, uno de los drones envió una imagen que hizo que todos en el centro de mando contuvieran la respiración. En medio del camino marcado en el mapa, había una camioneta estacionada, oscura, abandonada, y atravesando la carretera, exactamente igual que en el primer ataque. Había una cadena metálica extendida de un lado al otro del camino. La trampa ya estaba preparada.